Muy buenas noches, bienvenidos a Aquella Maridaje. Hoy destinamos el programa a los vinos Carmener. Oliver Gallé va a estar hablando sobre los secretos de este vino. Además, vamos a cenar un rico plato con la querida Pepa Kostianowski. También una amena charla con Rodolfo Ángel. Así que todo esto aquí en Maridaje. Arrancamos así, la definición de este gran vino, los Carmener. El Carmener, cepa cuyo origen es francés, específicamente de la región de Médoc en Burdeos, donde se cultivaba. Con esta variedad de uvas se obtiene un vino con cuerpo y muy coloreado, adecuado para reforzar otros vinos más ligeros. El Carmener fue una de las cepas más ampliamente cultivadas a principios del siglo XIX en las regiones de Médoc y Giravés, en Burdeos, Francia. El Carmener se distingue por un color rojo violáceo profundo y un aroma del que sobresalen notas verdes como del pimentón que pueden dominar sobre el resto de aromas. En su sabor se encuentra chocolate y notas de frutas rojas, bayas y especias. Sus taninos son más amigables y suaves que los del Cabernet Sauvignon. Sus notas vegetales lo hacen menos elegante que un Merlot. Es un vino de cuerpo medio, fácil de beber y que debe beberse joven. Les quería hablar un poco sobre la historia del Carmener. Es una uva que mucha gente ya escuchó hablar y que tiene una historia bastante peculiar o singular, ya que es una uva que estuvo en Sudamérica, digamos, hace más de 150 años. Desapareció básicamente en los años 1850, 1870. Cuando digo desapareció es que realmente desapareció, llegó a extinguirse y nadie no le daba importancia, y ese vino o de esa cepa desapareció. Originaria de la región de Bordeaux, llegó a Chile cuando llegó el filóxera, que es una enfermedad que devastó todas las viñas en Europa, devastó los carmeneres locales, y no fue hasta el año 1994 en el cual un enólogo francés se vino a Chile por una cuestión muy simpática. Consideraban los locales que la uva Carmener era la uva Merlot. Llegado el momento de la cosecha del Merlot, el enólogo dice, bueno, hoy vamos a cosechar Merlot, y el viticultor, que es la persona que está todo el día en la viña, le dice, señor, el Merlot no está pronto, no está maduro lo suficiente. Entran en una discusión y se van a ver y se van al viñedo. Llegando al viñedo realmente constatan de que es así mismo. El Merlot que había visto el enólogo estaba maduro, y el Merlot que había visto el viticultor no estaba maduro aún. Vinifican entonces en aquel día el Merlot que estaba maduro, dejan el segundo Merlot que no estaba maduro, que en este caso ya es uva Carmener, lo dejan en el viñedo, lo dejan un mes y medio más madurar. Lo que no sabían era aún de qué uva se trataba. Recién el enólogo se va a Francia en 1995, va a la Universidad de Montpellier, que es una de las universidades vitivinícolas más famosas del mundo, y se va a buscar en la biblioteca, en los antiguos archivos, donde no había fotografía como hoy en día. Se va y busca dentro de esos archivos, en los antiguos libros, va y busca las variedades hasta que encuentra una página donde muestra un dibujo de la uva Carmener, donde está la hoja completa con el punto rojo, ¿verdad? En la cosa dice, muy parecido al Merlot, pero se llama Carmener. Ahí este señor enólogo francés piensa que encontró el Carmener, pero no estaba seguro. Se va a Chile, vinifica nuevamente en el año 95, en el año 96, sale al mundo diciendo, nosotros hemos redescubierto el Carmener después de 150 años, porque se consideraba la uva totalmente desaparecida. Y hoy en día el Carmener, hay una muy buena cantidad de hectáreas de Carmener plantadas en Chile, es el símbolo de la viticultura chilena, y hay excelentes Carmener como este vino Carmener que tengo acá en la mano, ¿verdad? Este es un vino Carmener de cosecha 2014. Dirán muchos que es un vino joven. Sí, es un vino joven. Los Carmener hay de todos los tipos. Hay vinos que están hechos para añejarse y hay vinos que están hechos para tomarse jóvenes. En este caso, esto es un vino para tomarse joven. Si queremos un vino para añejar, puedo agarrar esta botella que está acá
¿verdad? Esta botella es una botella de la cosecha 2008 y les recomendaría no abrirlo todavía, sino guardar por lo menos 7 o 8 años más antes de abrir esta botella. O sea, la flexibilidad de la uva Carmener es muy, muy grande. No hace falta consumir el Carmener inmediatamente. Ocurrió de que a partir de ahí Chile creció enormemente o marketineramente utilizaron el Carmener como un símbolo. Y recién en el año 2000 se pudo hacer una prueba de ADN de la varietal Carmener para comprobar que era realmente el Carmener, que dicho y hecho fue 100% comprobado. Hoy en día Carmener existe en algunos países del mundo. Hay 30 hectáreas de Carmener en Argentina, hay 2 hectáreas de Carmener en Francia, región original de ello. Hay un poco de Carmener, hay menos de 15 hectáreas de Carmener plantados en Estados Unidos y creo que en Chile estamos rondando los 14.000 hectáreas de esta uva emblemática hoy en día, que para mí es un punto, una gran pasión beber y disfrutar de un Carmener. Y hay un punto muy interesante con el Carmener, es un vino ideal para acompañar pastas y pollos. Bien, ya de vuelta aquí en Maridaje, bueno, habíamos hablado justamente sobre el Carmener, ya dio su sugerencia, así que en base a eso yo me guié para hacerte la reserva de menú, Pepa, decirme si le di en el ojo, unos capeletones pero de pato, Qué bueno. una salsita de almendras, así que súper suave. Le canard. Le canard, exactamente, y vamos a compartir con cosa copitas más. de Carmener, exactamente, con unas copitas de Carmener, y vamos a estar hablando, ¿sí? De hecho que sos, bueno, comunicadora, la cosa comunicadora siempre está ahí, ¿verdad? Puede ser Sí, política, pero sí, como sí, una sí, comunicadora sí. no puede dejar, ¿eh? No sé. Hasta ahora tengo grabado el cristal de Pepa. Sí, el Poniendo cristal de ti. mediodía. ¿Te acuerdas? Sí. De mediodía, así era. Sí, así es. Bueno, y esta vez, bueno, quiero tenerla enfrente a la Pepa Sibarita, la Pepa pico fino, que sabe de comida, ¿eh? ¿Te gusta el buen comer? Me gusta el buen comer. Me gusta tanto que como muy poca sal. Porque descubrí que los elementos tienen sabor. Totalmente. Si vos exagerás con Y la la sal sal, mata. si vos exagerás con la sal, Sí. todo sabe a sal, Sí. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una buena ensalada que Claro. vos hagas de verdes, de cuando los verdes son sabrosos Crujiente, realmente. sí. Le pones un hilo de acheto y después ese dorado del aceite de oliva. del aceite Sí. de oliva, que no tenés ni que revolverla, y la ensalada de por sí brilla y te descubrís esos sabores. Zanahoria rallada, por Sí. ejemplo, le pones para cambiar para darle un toque nomás a los verdes que mezclaste ahí. El sabor de la rúcula, el sabor de cada diferente ¿Qué cada qué cosa lechuga. más rica la rúcula? La rúcula. Y el berro. El berro también. La combinación perfecta de la rúcula para mí es una feta, pero muy delgada de pera. Un suerito, yo le llamo porque trato de diluir un poco el queso roquefort, a lo mejor con un poco de acheto, un poco de vinagre, uno bueno, ¿verdad? Y le riego con eso. Porque la sal lo que hace justamente con la hoja de rúcula, con el berro, con la lechuga mantecosa o la pinati, le mata. Primero mata. que, claro, dejas minutos ahí y eso se vuelve una sopa. Sí. Perder la textura crujiente Sí. que tiene esa verdura. Claro, y yo- pucha que la gente no entiende No, eso. primero que la ensalada se prepara en el instante en que la vas a comer. Y segundo que cuando vos le decís a la gente, no comas tanta sal que por la presión, y que Sí. dice, estás loca, no te gusta nada la comida. Al Esa- contrario, al contrario. la comida tiene sabor. Y aparte que hay personas que por inercia directa ni siquiera llevó un abocado para probar Sí, y ya le ya echa agarra sal. la sal. Y el por, jaleo. y por etiqueta, eso es una falta de respeto. Claro, Porque al estás dudando Del tino detalle. del cocinero. Exacto, del cocinero o de repente si uno va a una casa de la anfitriona, la persona que te Claro. está invitando a la casa. ¿Eh? ¿Qué tipo de queso te gustaba? Cuando pedís una tabla de queso, ¿preferís que sea solo queso o mezclas con un poco de embutido? ¿Una tabla mixta o solo Mira, queso? de los embutidos, yo, viste que así como hay izquierdas caviar, yo soy izquierda jamón. Ah, ya. A mí, de las aves que vuelan, me Sí. gusta el chancho. Y para mí el jamón es el rey. Sí. Ya sea
el de jabugo, ya sea el jamón de Sí. Parma, y hasta tenemos unos Una buena- jamones de sí. repente argentinos bastante Muy bueno. Y mira que buenos. nacionales también. Mira que también mira que hay empresas nacionales que están haciendo buen. A mí lo que me gusta es lo que nosotros llamábamos antes jamón crudo, Sí. que no era jamón, que es Sí. de oshi, Sí, ¿viste? sí. Que es un lomo Sí. ahumado. Ligeramente ahumadito, pero es rico, no nada precioso, sí, Delicioso, muy rico. Eso riquísimo, con un poco ¿verdad? de melón. por Ese ejemplo. tiene, ¿sabes qué es rico? Ese parece sándwich casero. Ah, Ese sí. parece el sándwich que te hacía tu mamá cuando eras Ese. chico y venías del O, colegio. o así como el sándwich del negocio de tu hijo es muy rico. Es un Ah, babecito, la- una ciabatta calentita con su Sí, jamón ahí rico. espectacular. Bueno, con vamos su a hablar a bar- tu gusto de queso, de yo pedí una pasta, leí en el ojo, ¿verdad? Sí, Bueno, sí, vamos me ahí, encanta. vamos a compartir 2 copitas de Carmener. Tengo que hacer una pausa, ¿verdad? Así nomás no hay nada que presentar acá, ¿eh? Hacemos la pausa, la vuelta, bueno, vamos a descubrir los gustos justamente de la querida Pepa Kostianowski, una verdadera sibarita, porque así reza el Zócalo. Ya volvemos. Bien, ya de vuelta aquí en Maridaje, ya saben de qué manera pueden ponerse en contacto con nosotros, ¿eh? Redes sociales aparece al pie del televisor, ¿eh? Bueno, me decía entonces que entre queso y jamón, bueno, preferís un rico jamón, ¿verdad? No, en una tabla me gusta que haya un poquito Que sea de mixta, jamón. que sea mixta entonces. Me gustan una variedad así que vaya desde un brie livianito. El camembert no me gusta demasiado fessandé, Ah, ya, digamos. ya. El camembert más liviano. Me gusta el queso, el roquefort. El Roquefort, sí. Me gusta un buen roquefort. Me gustan mucho lo que nosotros les llamábamos queso de rallar cuando éramos chicos. Un buen Parmesano. parmesano. El parmesano. Un buen gorgonzola, por ejemplo, también como Sí. queso azul, ¿verdad? Una delicia. Y me gusta mucho el manchego español. Ah, qué rico, Es qué rico, delicioso. sí. Tuve justamente la oportunidad de charlar con el maestro quesero español, es realmente fabuloso. Y él me dijo que a nuestro queso paraguay le falta personalidad, que es un queso como para utilizar en algo, no para comer como un queso porque no tenía un sabor propio. De hecho, nuestro queso paraguay nosotros lo utilizamos para cocinar. Sí, para chipaguazú, para sopa, para... Claro, ese sabor del cuajo, el queso paraguay, no la va a tener una sopa paraguaya que la haga con un queso que no sea un buen queso paraguay. Sí, yo para picar, ¿sabes qué le hago? Le tiro ahí un aceite de oliva, le echo unas hierbitas claro, picadas, macero un también. poquitito para que tenga un poco más de sabor, ¿verdad? Y o si no, la gente que come con mamón. A mí no me gusta. A mí el dulce de mamón me gusta dulce de mamón. Nomás. Ese es el postre preferido de mi querida compañera de canal, Mina Feliciano. El Ay, dulce de mamón el con dulce queso. de mamón. Oh, esto, qué qué coquetería, presentación ¿eh? espectacular. 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 Hagan una buena toma de ese plato. Acá estamos en Le Sommelier. Unos capeletis de pato. Qué La salsita bueno. tiene unas pepitas de almendras. Ah, qué muy bueno. rica. Bueno. Muy rica. Le voy a hacer los honores cuando terminamos de charlar. Sí. Mientras vamos al corte, seguramente le voy a hacer yo los honores a estos capeletis de pato porque Tiene una pinta espectacular y es tiene- muy rica. ¿Eh? De carne. ¿Sos carnívora? ¿Te gusta la carne vacuna? Y sos atrevida Me en gusta. carne porque mira que se pone muy de moda carne de avestruz. ¿Probaste ya una vez? todavía no probé la carne de La avestruz. próxima invitación te voy a hacer probar. Viajaste mucho, Pepa. Sí, viajé mucho por cuestiones de trabajo. Sí, sobre claro, todo. claro. He viajado mucho. Y he comido ¿Algún mucho. plato? Ya vamos a irnos justamente porque te tengo una nota que quiero presentar también, Rodolfo, aunque sea con maestro. Hablé justamente de la importancia. Hoy en día la gastronomía está en auge aquí en nuestro país. Y los restaurantes cuasi, los chefs están obligados a armonizar el menú. Es decir, de que te presente una carta que ya venga con su vino sugerido. ¿Eh? Pero es otra cosa, ya enseguida vamos a estar hablando. Te preguntaba eso porque, de hecho, viajando uno sabe mucho de gastronomía. Sí, por supuesto. ¿Alguna cocina que dijiste, bueno, esta como porque estoy acá y después ya nunca más? Me quedo con la cocina italiana y con la cocina mediterránea. ¿La cocina Y italiana, la cocina jornada española. o sea, aquella cocina italiana bien de la abuela, de la nona? Es decir, No, una salsa de tomate. ¿De qué zona me decís vos? Sí. La del sur. La del sur. La de Productos la frescos. productos muy frescos, aceite de oliva,
el tomate. Sí. ¿Viste que las salsas italianas no llevan cebolla? Sí. No llevan Es cebolla. ajo, buen aceite de oliva y pulpa de tomate. Y pulpa de Y que se tomate, deshaga. sí, que se deshaga. Eso, por ejemplo, ¿viste en las películas de gángster, Sí, de la sí, mafia? Que siempre hay Sí. una escena en la que Sí. el capo Sí. mafioso con el Sí. invitado y viene una tía vieja toda envuelta y le trae ese Claro. plato, ese Ese plato de pasta con aquellas copas antiguas que tienen así lacradas Ah, y el vino fresco, Sí. ese que le sirve ahí el... una delicia. Que es el vino de la casa. Siempre, El entonces, más en las películas de Siempre hay un plato de comida, sí. de gángster, siempre hay una escena así en la que vos te quedás, ¡ay!, subyugada. Bueno, vamos a hablar de vino después, Pepa, ¿sí? Tengo que hacer Sí. una pausita, pero antes de la pausa, perdón, no pausa, sino que quiero presentar esto. Rodolfo Ángel Shea me recibió en su restaurante. Hablamos justamente de la importancia de armonizar un menú, es justamente facilitar ese trabajo o darle unas indicaciones que vino. Por ejemplo, los capeletones, que vino Carmener nos ofreció Oliver Gallé aquí en su restaurante. Así que de eso habla Rodolfo Ángel Shea. Salgo a comer con la familia de vez en cuando, como mucho acá, como mucho en mi casa y me gusta mucho viajar para comer, ¿sí? Primera pregunta. Segunda, me gustan los vinos, no soy un gran tomador de vino, no soy un gran experto de vino, pero me gusta el vino rico y no me gusta el vino feo, ¿verdad? ¿Qué tipo de vinos tomo? Y tomo, depende de la ocasión, depende de lo que vamos a comer, depende de la temperatura. Hoy en día me gustan mucho los vinos blancos, ¿sí? Me encantan los vinos blancos. Los vinos tintos también, pero igual tomarlos frescos. No me gusta el vino a temperatura ambiente. También me gustan mucho los vinos que han reposado, ¿verdad? Que han reposado por lo menos unos 18 meses, tanto en barrica o como se hacen hoy en cemento, ¿verdad? Un vino muy joven, muy fresco, nuevo, me gusta que sea blanco. Si es un tinto, prefiero no tomar si es un vino muy nuevo, si es muy... se cosechó, se exprimió, boom, se embotelló, lo paso. Hemos hecho varias degustaciones con vinos de acuerdo al plato y normalmente en los buenos restaurantes del mundo, donde hay un menú de degustación de 15 o de 20 platos, acompañados de 15 o de 20 vinos, copitas diferentes, ese restaurante tiene una o dos sommelier, ¿sí? Normalmente. En la Asunción todavía tenemos muy pocos sommelier, ¿sí? Para no decir capaz que contados con las manos, ¿sí? Y que trabajen en restaurantes menos de 2 o de 3. Entonces, hice varias cuando vienen unos sommelier extranjeros con bodegas de vinos, entonces hacemos un menú exclusivo de 6 u 8 pasos. Entonces el sommelier va hablando del vino combinado con el plato, ¿sí? A mí me guían un poco, bueno, el Malbec va bien con tal, el Carmener con esto, el Zinfandel con esto, el Sauvignon Blanc, el Blanc de Blanc, el Chablis, el Chardonnay, etcétera, etcétera. Y bueno, yo, de acuerdo a la información que tengo, voy armando un plato, ¿verdad? De todas formas, hoy un vino tinto lo puedes tomar muy bien con un surubí o con un salmón por la cantidad de grasa bucal que tienen los pescados. Es un mito que el vino tinto es solo para comer carne y asado y el vino blanco es solo para pescado y pasta. Ese plato lo hice en el año 2000, fue cuando hice un libro de cocina que se llamaba Rodolfo y la Doña con el diario La Nación y le puse Payaguá del siglo XX, ¿sí? Y me dio mucha alegría que estés acá hoy en mi cocina. Entonces ese Payaguá del siglo XX, como están viendo ahora en la tele, es una cecina hidratada, prehidratada, que después la doramos apenas en aceite puro de girasol, bien dorada, queda crocante. Y el payaguá en su forma clásica, con mandioca, vegetales, hierbas frescas. Y
con un puré ligero de locote amarillo, un puré ligero de arvejas y un puré ligero de locote verde y el crocante de la cecina. ¿Qué es lo que hicimos? Es sacar la carne de la mandioca, del clásico payaguá, que va la carne prensada con la mandioca, la sacamos afuera, le dimos una presentación ñembo a opoí y queda bien crocante la carne, con un sabor a carne y una textura en la boca bastante diferente, ¿verdad? Payaguá del siglo XX. La honestidad en la cocina es muy importante, ¿verdad? Hay que ser muy honesto en la manipulación de los productos, en el trabajo, en la presentación, en el sabor final. Si uno trabaja con honestidad y compasión, es muy difícil que falle, ¿sí? Muy difícil. Hay que trabajar y trabajar y trabajar y seguir trabajando. No hay otra fórmula. Platos estrellas, no sé, a todos los quiero por igual, ¿verdad? Son platos que a todos les puse mucha emoción cuando son creados acá en Tierra Colorada. Mis platos normalmente o los comes acá o acá. Es muy difícil que lo comas en la competencia, ¿verdad? Y bueno, para el 2016 tengo ganas de hacer de vuelta otro menú diferente. Cada año empezamos con algo diferente, manteniendo los platos más vendidos. Por ejemplo, tengo un asado a la olla, como dice en el menú, creo que único en el mundo, ¿sí? Un asado a la olla que es fantástico y que ese se va a hacer un clásico, ¿sí? Ya se queda, aunque cambie el menú, ese plato se queda. Gracias, Julio, y saludo a toda la gente. Siempre primero es salud, el resto es belleza. Salud. Bien, Pepa, ¿sabes qué siempre me llamó la atención origen de estos apellidos? Kostianowski es un apellido judío ruso. En realidad nosotros somos judíos de Ucrania. Es apellido ruso porque quiere decir hombre de hueso en ruso. Hombre de hueso. Hombre de hueso. Sí, ¿Para qué te digo? ¿Qué? Ay, por Burlando favor, de qué chocolate. rico. Muy rico, muy Qué rico. rico. O sea que qué me rico. encanta este postre porque en realidad yo no soy, y después te pregunto a vos, ¿verdad? Partidario de los postres muy dulces. Y este es un Este, chocolate claro, amargo. es un chocolate amargo, claro, el toque es el helado, la brocha de Ah. helado. Y si no fuera helado, me encantaría un saballón, por ejemplo, bien hecho, por supuesto. Sí, por supuesto. O sea, yo bien mal hecho, no. Un olor a huevo insoportable. Sí, ¿cómo es? Putibú, exacto, muy putibú. Bueno, bueno, y seguimos con una copita acá para acompañar esto. Sí, me ¿Tú quisiste gusto? invitar Sí, un tardío, pero te confieso que a mí no me gustan los vinos dulces. Sí. Y el tardío es un vino dulce. Me da pie para hacerte la pregunta, porque hablamos de la comida, todo eso, ¿verdad? ¿Y tu gusto sobre vino? A mí me gustan los vinos secos. El champán brut, Sí. que no soy una gran champañera, me gustan. Pero para despedir un Sí, año, sí, pero no éxito, soy ¿eh? de las personas que Cuando lleguemos al Recutúa, le escorchamos un champancito de gusta, ahí. y me gusta, sí, por supuesto, para celebrar el Claro. champán. Para beber así un blanco seco, me encanta, porque es una bebida refrescante, muy para nuestro clima, ¿verdad? Y bien fría, a lo mejor más fría de lo que indican los manuales, Sí. bien helado, un blanco bien helado para mí es delicioso. Y para acompañar una buena comida, una buena pasta o una buena salsa o una buena carne, por supuesto, un tip. Vos sabés que a mí hay algo que me gusta muchísimo, un martini seco. Un dry martini Con la aceitunita ahí. con la aceitunita o con una cascarita de limón, me encanta. Sí, Un porque lo dry- ácido le da un toque Sí. diferente al Le martini. poner una cascarita de limón me gusta más porque
si se olvidan de lavar de la aceituna, Sí. que te pasa de repente cuando pedí un Sí. martini seco y te ponen la aceituna y se olvidaban de lavar la aceituna, Sí, con toda la una sal. no, ahí me quiero morir. Pero Un dry martini bien, que tienen que tener los elementos en la Sí, heladera, tiene totalmente. que estar bien frío, la copa tiene que ser una copa de martini, como corresponde. Me encanta un dry martini. entre una caipiriña y un mojito, No, caipiriña no, porque no me gusta la cachaza. Y el mojito solamente si está hecho con un buen ron. ¿verdad? Un mojito para tomarlo allá en la bodeguita del medio. ¿Estuviste ahí? Sí, por ¿Dejaste supuesto. la que firma? Y cuando era prohibido. Y cuando era prohibido. Cuando Yo- era Yo prohibido. estuve en el 95. creo. No, yo estuve en el 85. Sí. pues. ¿Dejaste la firma ahí? Sí, por La supuesto. próxima que vuelva a Cuba Sí. voy a rebuscarme por la firma ahí. Pepa, un placer, una Sí. delicia haber compartido contigo el Eso. programa el miércoles, hoy otra vez y coronar con esta delicia. Y no, sobre todo, acá no te puedo decir un placer. Esto es un festival de placer. ¿Verdad? El ambiente, la noche, el lugar, la hospitalidad aquí de Les Sommeliers de Oliver. Y por supuesto, tu compañía encantadora. Charlamos tanto. Hemos pues, hasta charlado los cada vez cortes que y nos todo, fuimos a horas los y cortes. horas. Charlamos muchísimo y encima este homenaje, el Carmener delicioso y esos ravioles de pato que eran, ¿Que te gustaron? eran buenísimos. Quedé bien entonces, según la sugerencia de Y Oliver. ahora, al terminar, Sí. me voy a comer este Ahí está, volcán. deleítate, ¿eh? Brindamos volcán. y te Brindamos. agradezco. Te agradezco, querida. Éxito como Suerte, siempre. Y suerte. esta no es la Y primera, ¿eh? que voten Vamos lista a- 9. Ahí está. Sí, que voten lista 9. Muchas gracias. Bien, así cerramos otro programa de maridaje. Gracias por elegirnos y ya saben de qué manera pueden ponerse en contacto con nosotros. Gracias por elegirnos. Será hasta la próxima.